Gracias. Asambleísta Gabriel Rivera. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Un cordial saludo a todos y a todas. Qué bonito, señora presidenta, estar debatiendo sobre temas relativos a los 3 libros y el título preliminar que contiene el Código Integral Penal. Lo digo que es gratificante por cuanto el Ecuador ha tenido que esperar algo más de 70 años, porque es de la década del 30 del siglo pasado, desde que tenemos nosotros algunas familias jurídicas que evidentemente el debate teórico y doctrinario lo han superado. También en este pleno hemos visto y hemos asistido a intervenciones que en lugar de aprovechar los escasos minutos que para tratar un largo código tenemos, se hacen para decir si asistí o no asistí a una comisión, si es que estuve o no estuve, desperdiciando realmente lo importante, desperdiciando el valiosísimo tiempo. Pero eso, señora presidenta, solamente es un termómetro de lo que queremos hacer en este pleno. Dicho esto, señora presidenta, yo quiero decirle a quienes nos están escuchando, al pueblo ecuatoriano, también a quienes, aunque ya en menor número están aquí en las barras altas, y decirles que hemos querido que este Código Integral Penal sea una radical superación de los postulados del individualismo metodológico y además del positivismo jurídico, para arribar a las más modernas doctrinas que se refieren a los tipos penales y a la sanción de las conductas humanas de última ratio, como sin duda debe ser el derecho penal. Cuando nosotros en el debate penal estamos hablando de superar el positivismo jurídico, debemos estar conscientes que esto implica asumir un modelo o un sistema penal que, reconociendo los enormes e indudables avances que ha significado el liberalismo en la lucha por la libertad y contra el poder, que este debate, señora presidenta, sea capaz de superar las taras de ese liberalismo al que me refiero y que particularmente supere su individualismo metodológico y su servidumbre al capital. Y cuando estamos hablando de superar el individualismo metodológico y especialmente su servidumbre al capital, nuestras palabras tienen eco cuando recogemos el resultado de la consulta popular del pasado 7 de mayo de 2011, en donde el pueblo ecuatoriano, por absoluta mayoría, ordenó que se tipifique, entre otras cosas, como delito penal la falta de afiliación al IES. Si es que el capital siguiese mandando y dictando las reglas en nuestra nación, con toda certeza sería una herejía jurídica. Por ejemplo, tipificar el que no se afilia al IES a una empleada doméstica o a un trabajador del campo, señora presidenta. Entonces nuestras palabras y nuestra promesa y nuestra lucha ha encontrado eco en lo más profundo del pueblo ecuatoriano, en esa voluntad expresada. Y entonces, como ya no se puede negar eso, no toda, porque también hay oposición seria y responsable, pero sí una gran parte de la oposición nos ha dicho: estamos de acuerdo con que se tipifique como delito penal la no afiliación al IES. Lo que no estamos de acuerdo es que no se debata. Y aquello solamente hace falta recordarles que este proyecto fue presentado el 13 de octubre del año 2011. Va a cumplir 2 años, señora presidenta, y hay todavía quienes tienen el descaro y la desvergüenza de pedirnos que se debata 30 años, con un ejemplo que nos han traído de Alemania. 30 años para debatir un código. ¿Cuántos
periodos de asambleístas tendrían que pasar. Y estoy seguro que los trabajadores que no son afiliados, aún ellos no pueden esperar tanto tiempo para que se tipifique lo que ellos han ordenado en mandato popular, señora presidenta. Entonces, se atañe a la validez de la ley en la visión, en la parte formal y en la parte material. Nos dicen que esto no va a tener validez porque hace falta debate. Pero esa es una muletilla, señora presidenta, que han venido utilizando desde la aprobación de la Constitución allá en el 2008. Y lo dijeron en la Ley de Comunicación, y lo dijeron en la LOCEP y en todas las leyes, que hay que debatir más. Pero ¿sabe lo que se esconde detrás de todo esto? Es seguir manteniendo el estado de oprobio que estamos combatiendo. Y entonces nos dicen, por ejemplo, de que están de acuerdo en que se debate un nuevo Código Penal, pero que hay unas herejías jurídicas que nadie va a poder entender y que son un esperpento, un invento solo de la Revolución Ciudadana y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, el pánico económico, y que lo único que existe es el pánico financiero. Yo no estoy en capacidad de darle clases a nadie, señora presidenta, pero sí estoy en capacidad, por ejemplo, de leer lo que dice el artículo 302 del Código Penal colombiano, porque hoy sabemos que cuando se construye una ley, un código, una de las fuentes que nos auxilian, indudablemente, será el derecho comparado. Y allá desde 1982, o sea, más de 30, casi un poco más de 30 años, ya existe ese tipo penal, señora presidenta, del pánico económico. Es más, hay harta jurisprudencia sobre esto. Y acá, engañando al pueblo ecuatoriano, nos quieren decir que queremos establecer ese tipo para los comentaristas, para los líderes de opinión, encarcelarlos. Tamaña mentira, tan grande como cuando dijeron que si aprobábamos la Constitución vigente, que hoy es ejemplo para la región y quizá también para muchas partes del mundo, si que se aprobaba esa Constitución, si tenía 2 departamentos, perdía uno el ciudadano que estaba aprobando esa Constitución. Se ha dicho también, señora presidenta, y no quiero ocupar sino el tiempo que me permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de que queremos criminalizar la labor médica. Es verdad que hay grupos políticos, que hay grupos o asociaciones gremiales que tienen bastante influencia, y yo creo que una de esas son los grupos médicos, señora presidenta. Pero también aquí tienen representantes, pero también aquí estamos quienes debemos velar por los usuarios, señora presidenta. Y el artículo 54 de la Constitución claramente está estableciendo que aquellas profesiones que pongan en riesgo la vida, la seguridad de las personas, su integridad, tienen que ser tipificados en el Código Penal. En lo que vamos a coincidir siempre, en lo que nunca vamos a estar en desacuerdo, es que tiene que ser, lógicamente, un delito jamás doloso, sino siempre culposo, porque al igual como el chofer no sale a matar, tampoco lo hace el médico. Pero aquel médico que pudiendo hacer 4 operaciones al día, hace 8 o 10, porque cree que es un supermédico y puede ganar mucho más dinero, y como producto de eso muere o queda con parálisis permanente o temporal, una dama, un señor, un caballero, bueno, quien sea, tiene que responder por esa conducta. Por eso, señora presidenta, para concluir, creo que el mayor logro en este código es apartarnos lo más posible, abandonar ese causalismo de los siglos pasados e ir hacia un finalismo, que es lo que las corrientes doctrinarias penales hoy nos demandan, señora presidenta. Por eso debemos debatir con seriedad. No podemos venir a decir a este pleno, ni en ninguna instancia ir a confundir a la ciudadanía y decir, por ejemplo, el pánico económico no existe en ninguna parte, cuando son disposiciones, tipos penales que en el derecho comparado los encontramos con bastante largueza, señora presidenta. Muchísimas gracias.